Buenas tardes, estamos acá en el espacio del Parque de los Ingenieros, el Parque Mariscal Cáceres, que ahora lo consideran. Es un espacio netamente espontáneo con quien vamos a hacer un café filosófico que transmitimos por Canal 21 los sábados de 7 a 8 de la noche por Globovisión, que en cable estamos en 8. Estamos acá ahora con la señorita Tania Pariona Tarqui, quien es trabajadora social de profesión, de egresada de San Cristóbal de Huamanga. Es candidata por el Frente Amplio al Congreso, representando a Ayacucho, que está con el número 3. Un poco para compartir, intercambiar algunas experiencias, expectativas de trabajo, no necesariamente como candidata, sino también como formación profesional, ahora que estamos hablando mucho de las formaciones académicas, de la vida universitaria, de la vida académica, ¿no? Un poco para deslindar el trabajo. Bienvenidos al café, Tania. Explíquenos un poco en qué consiste ese trabajo social antes se lo llamaba en la universidad. Como asistencia social. Asistencia social, ¿no? Que me dice mi asistente, ahora es trabajo social, ¿no? ¿Alguna diferencia al respecto? Sí, bueno, ante todo, Turilla y Edgar, allí en Punchahuía, Cachunjampa, y Yapaya, Ayacucho, ya está más en Chiconapa. Así es, yo soy Tania Pariona, yo vengo de la comunidad de Cayara, de la provincia de Víctor Fajardo. Tengo raíces quechuas, la afirmo con mucho orgullo desde los 17 años de edad, en el que hice una revisión interna de mis orígenes, mis raíces. Conocí los derechos que tenemos como pueblos originarios y la empecé a afirmar con muchísimo orgullo, con muchísima seguridad, cuando vi en mi familia interiormente a mi madre, que sabía muchísimo de medicina tradicional, por ejemplo, a mi abuela, que hoy por hoy cultiva la tierra, tiene mucha sabiduría acumulada y que nos la transmite. Entonces quiero empezar por eso, porque creo que es importante también conocernos desde ese perfil, ¿verdad? El lugar de origen es importante. Es muy importante. Yo Claro. creo que marca mucho incluso nuestra percepción, nuestro análisis, nuestro desenvolvimiento profesional. Y desde el trabajo social, el trabajo es en el campo, con la gente. Y desde la llegada con nuestro runasimi, el quechua y ese diálogo intercultural es valiosísimo para estos tiempos en el que el enfoque de desarrollo humano se coloca como una no contracorriente, pero una contratapa que debe ir a la par con el desarrollo económico. Entonces, si hacías una pregunta, ¿no? ¿En qué se diferenciaría trabajo social con la profesión desde la asistencia social? Yo remarco una diferencia básica, ¿no? Desde la asistencia social, muchas de las políticas se han centrado en ver a la persona como que necesita de alguien, que le asista, que trabaje por él, que le ayude, ¿no? En este sentido de los más pobres, los más vulnerables, o personas con discapacidad, los que no pueden, los que están en problemas con, de repente, el alcoholismo o drogadependientes, etcétera, etcétera, que sin duda existen, que sin duda es necesaria esa asistencia, pero desde el trabajo social, la misma corriente filosófica del trabajo social ha ido desarrollándose en la medida en que los enfoques han ido cambiando también. Y entonces desde el trabajo social la mirada al sujeto, a la persona, no es como alguien que necesita de nosotros, sino que nosotros facilitamos procesos, acompañamos, promovemos y trabajamos de la mano. Entonces eso es bien valioso tenerlo en cuenta, porque muchas de las políticas públicas que hoy en día, como los programas sociales de asistencia, de alivio a la pobreza, porque finalmente en eso han aterrizado. Por ejemplo, ¿no? Un poco para hacer un paréntesis, ¿no? Su población pertenece a Cangallo, Víctor Fajardo. Víctor Fajardo, ¿no? Víctor Fajardo, mi pueblo. Huancapi, Sí, ¿no? así. Entonces usted es de allí. Entonces por eso cuando usted hacía referencia con el quechua, ¿no? Lo que también hizo su lideresa, La candidata decir, Verónica, que es muy orgullosa de su idioma y de sus raíces. Hizo una entrevista con Aldo Mariátegui, ¿no? Que dicho sea de paso que es un crítico acérrimo a la izquierda, ¿no? Él se burla, se mofa, ironiza a la izquierda, a la roja, a la zurda, que todo este proceso de la historia nos ha maltratado. No sé si usted ha hecho referencia a su último libro, el octavo ensayo, ¿no? Que ha escrito Aldo Mariátegui, haciendo una historia de todos los partidos políticos, y por motivo a ello es el fracaso peruano, dice, ¿no? Sí, pero yo le daría otra mirada, y tomando en cuenta la actitud del periodista,
que no hemos logrado todavía en el Perú, en realidad, consolidarnos como peruanos en este trato de iguales, horizontal y de manera intercultural. En un país tan diverso como el Perú, con muchísimas lenguas originarias, más de 47 lenguas originarias, 17 familias lingüísticas en el país, con pueblos amazónicos diversos, el pueblo aymara y el pueblo quechua de donde nosotros somos. O sea, nos indica esto entonces que, por ejemplo, cuando alguien te intente decir, oye, ¿y sabes inglés? ¿No? Y como es un lengua universal, que de hecho la tenemos que aprender porque el mundo hoy es globalizado y somos ciudadanos universales, pero eso no significa menospreciar lo nuestro, olvidar lo que somos y valorar un idioma tan valioso como el quechua y que muy bien podría desarrollarse en lengua y escritura, en producción literaria, académica y que las hay. Yo conozco mucha gente joven que escribe en revistas. Tengo una amiga huancasanquina, Yuli Tacas, que escribe esta revista, empezó escribiendo Atuj Pachupa, que sería la cola del zorro, ¿verdad? En donde ella producía quechua una cara, la siguiente cara castellana. Hablando a propósito de Atuj Pachupan, también tiene algo que ver con la cosmovisión andina, me parece, ¿o no? De todas maneras, porque Por el ejemplo, zorro es un animal pero significativo y además ejemplar para muchos mensajes de moralejas, porque el zorro suele ser astuto. Han tomado en casi todos los cuentos, ¿eh? Sí, el zorro es famoso y siempre pierde. Y siempre pierde por la astucia que aparentemente muestra, y eso te da mensaje. Y además, ¿no?, en el campo se escucha de que los varones usan como amuleto de conquista femenina. ¿Tiene referencia a eso? En algunos pueblos, incluso hay hermanos que, yo no sé si por la característica de comer mucha carne o de justamente ser piropeadores y todo, se le dice ato, ¿no? Ajá. Entonces, hasta se sienten así con mucho ego casi, ¿no? Yo ato, ¿no? Entonces, sí, porque es un animal se significativo. Que llevaba en el bolsillo, en alguna parte del cuerpo. Como amuletito. Como amuleto, y cuando conquistan o tratan de conquistar a alguna mujer, los consiguen fácil porque la cola del zorro es el que mantiene, ¿no? No sé hasta dónde será eso cierto, ¿no? Es parte, ¿no? Parte de la cultura, de nuestras percepciones, maneras de concebir la vida, ¿no? En cada zona hay una manera distinta incluso de concebir, de mirar el enamoramiento. En mi zona, el enamoramiento parte desde la música. El pumpín se remite, ¿no?, a este encuentro de jóvenes en tiempos de carnaval para enamorarse, para conquistarse, con la guitarra, con la música, con las letras ¿no?, de lo que uno va componiendo de la vida, del amor, comparaciones metafóricas de un pajarito con la mujer, de una planta chanchalma con el hombre, con un joven, ¿no? Hay canciones que hablan de chanchalmita, que dice que chanchalma es una planta de flor amarilla, que nosotros lo usamos para leña en la zona de allá, para leña y cercar los muros, ¿no? Porque son frondosos. Entonces, aluciendo a la chanchalmita, se están refiriendo que su enamorado, por ejemplo, en castellano sería mi enamorado, cuando la gente le dirige su palabra o le habla, levanta la cabeza o saluda, ¿no? Es un hombre respetuoso. Y cuando se refieren al chanchalma, dicen que cuando cae la lluvia, la chanchalmita se encorva. Entonces, cosas así. Entonces, yo creo que nuestra cultura andina tiene mucha riqueza de pensamiento, de visión, de concebir la vida en otro sentido. En otro sentido, yo diría hasta contrario a las nuevas formas de vida actual y de los modelos de desarrollo que nos venden. Hoy tenemos... Vayamos al mismo contexto. Bien. Cuando usted hablaba de procesos de enamoramiento, pero hablemos, ¿no?, de una cultura andina, que es el pueblo de Huancapi. Yo soy de San Miguel, ¿no? Tiene una cultura distinta donde el enamorador es el varón. ¿Sigue siendo esa cultura o puede ser a la inversa? Que la chanchalmita lo puede usar una mujer. Por supuesto que puede ser a la inversa. Yo creo que pero vayamos culturas... a la práctica. A ver, ¿ocurre o hace caso de que cuando una mujer se enamora de algún varón que le gusta, el concepto es distinto? Sí, miren, yo creo que hay varias realidades que mirar, ¿no? Además, entendiendo que nuestras culturas son dinámicas. Antes, más que ahora, los hombres eran los que enamoraban, los que conquistaban, y las mujeres como que no cedían. Tenían que esperar a cualquier que enamore, entre comillas vamos a poner. O
el chico debía robar una prendita para hacer motivo de encuentro, no sé, la Cimpahuatacuy, o no sé, la bolita, la cintita. La Cimpahuatacuy es una cinta que lo tejen, varios pueblos anteriormente lo usaban, actualmente se usa en Sarwa, que también está en la provincia de Fajardo, para amarrarse el pelo. Cimpahuatacuy es para amarrarse el pelo. Y, por ejemplo, los chicos suelen quitar la Cimpahuatacuy para hacer motivo de un nuevo encuentro con la chica. Son dinámicas para mí bien interesantes. O sea, en la próxima, cuando un varón roba el Cimpahuatacuy, en el próximo tiene que buscar su Cimpahuatacuy. A ver, pero la chica va a ir en busca del Cimpahuatacuy. Claro, tiene que recuperarlo. Y tiene que encontrarse sí o sí, ¿no? Entonces eso puede ser una buena excusa para la conquista y posponer la cita. Claro, por supuesto. Son modalidades, ¿no? Yo creo que sin duda hay una esencia muy interesante en estas etapas de enamoramiento en la vida adolescente. En Chuchi tenemos el Vida Michi, ¿no? Pastoreando la vida y todo eso. La Vida Michi es una cultura bien conocida, ¿no? Pero vayamos, ¿qué significa realmente Vida Michi? Sí. Literalmente, dicho en el castellano, sería pasteando la vida. Ya. Entonces. Pastoreando la vida. Sí. ¿El michi qué significa? Michi es pastear. Michi. Michi. Michi, ¿no? De michir. Claro, michi sí es pastear. Ya. Entonces vayamos por ahí. En la comprensión, en la vivencia de nuestros hermanos de Quisquillacta, el Vida Michi es el momento de expresión libre de los sentimientos, de esa atracción entre los géneros, para encontrar pareja. Y históricamente, bueno, los mayores que han pasado esta fiesta, festiva costumbre, iban con música, era permitido, sus padres les permitían, hasta cierto punto los acompañaban, y luego los chicos tenían libertad, ¿no?, de pasar el día o la noche con las chicas que querían y tal, ¿no? Estamos en una comunidad, pero esa vida michi se daba alejado de la comunidad. ¿Es un pueblito alejado o ahí mismo? Porque no, es alejado, porque hay que ir a una chozas, pampa, ¿no? Hay una pampa, no recuerdo bien si en Quisquillacta es Patario, donde actualmente se hace el encuentro de Chimaicha, de la música tradicional, y en el caso de mi zona, por ejemplo, Huazuanto, es la planicie, es una meseta, una pampa en Puna, más de 3.500 sobre el nivel del mar, en donde se encontraban los jóvenes pastoreando animales y luego para cantar con la guitarra, ¿no?, y entonar sus músicas. En el caso de Quisquillacta también hay una zona similar de encuentro, o sea, no siempre ha sido en el pueblo habitado, ¿no? Siempre hay zonas también todos son pastores especiales. En ese tiempo obviamente todos se dedicaban al pastoreo, ¿no? Ahora, en los tiempos actuales sabemos que muchas de esto de lo que estamos hablando ya no se viven tal cual. Tampoco tienen por qué estar estáticas, ¿no? Ajá, porque las culturas son dinámicas, pero es una referencia, es un referente cultural a la que muchos jóvenes, ya sea por transmisión intergeneracional o por la oralidad, lo conocen, sienten que esa es parte de su historia, algunos incluso pueden ir promoviéndola. Vida Michi ha sido un poco cuestionado, sin embargo. Sí, pues, ¿no? Porque es una cultura contra la moral esa época, porque ¿no? permitía este encuentro y, bueno, el contacto sexual entre géneros, o sea, entre varones y mujeres, ¿verdad? Entonces, han habido posturas de las que han dicho, bueno, pero eso está generando libertinaje, puede producir embarazos no deseados, matrimonios de menores, ¿no? Porque al Vida Michi se va, pues, chicas mayores de 15 años, ¿no? Entonces, claro que en la actualidad ya el Vida Michi no es una práctica permanente ni la que muchos ejercen, ¿no? Pero se tiene como una referencia cultural. Yo creo que frente a eso, no hay un solo modelo de sexualidad que se vive, sino formas de sexualidad de la que muchos pueblos, al entender desde sus cosmovisiones, la han ido viviendo. Pero yo tampoco estoy de acuerdo que sobre pretexto eso o en nombre de esa cultura podamos justificar abusos sexuales o matrimonios de menores o matrimonios concertados sin el consentimiento de las parejas mismas, que eso yo creo que en estos tiempos modernos ya no deberían ocurrir, y más al contrario, promover cómo ejercemos una sexualidad informada, responsable y con decisión propia. Claro, pero esa cultura de Vida Michi quedó impregnada en toda una población. Por ejemplo, es famosísimo cuando hablamos de Vida Michi,
no sé si solamente Ayacucho, pero es una cultura nacional, ¿no? Entonces cuando dicen vida Michi, ¿pero a qué se refiere, no? Y entre comillas, algunos hablan de la promiscuidad sexual, que no es exactamente no es eso, exactamente eso, no, porque igual no es que las cosas se daban así a libre albedrío, porque hay normas en la propia comunidad y que las autoridades tradicionales, que son los barayos, eran los primeros encargados de velar porque eso se cumpla y no se generen extremos ni vicios. Por ejemplo, en Sarwa, que también es otra zona de las que yo conozco muy cercana, en carnaval solo está permitido que bailen las jóvenes mayores de 18 años. ¿Y los menores? No. Con otro papel, pero por Ya. ejemplo no pueden tomar, Ya. no pueden estar hasta altas horas de la noche, ni salir en el paseo, le dicen, ¿no? En el farreo, la comparsa en el parque. Entonces, cuando ya cumplen 18 años, entonces hay más libertad de hacerlo porque también sus padres les van a permitir. ¿Y con qué finalidad hacen esto? Precisamente con la finalidad de cuidar, ¿no? La integridad de las chicas, de los niños y que no estén expuestos porque de todas maneras pueden haber excesos de alcohol y tal, ¿no? Entonces hay, digamos, ciertas normas que responden a un derecho consuetudinario y a las cosmovisiones propias de las comunidades, que yo no creo que se descarten cuando, por ejemplo, trabajamos unos programas sobre la política de salud sexual reproductiva. Yo me pregunto y me sigo preguntando por qué tenemos las altas tasas de embarazo adolescente en nuestra región. ¿Por qué en población originaria superamos el promedio nacional de embarazos adolescentes? Y entonces la respuesta que nosotros hemos encontrado, revisando nuestra propia historia, experiencia y vida en las comunidades, es que no tenemos servicios culturalmente adecuados o con pertinencia cultural. El lenguaje en el que se llega a los jóvenes no es el adecuado. Hasta la llegada, dicho en quechua, tiene otro sentido. Entonces los materiales también tendrían que ser reflejados con la propia realidad de las jóvenes. ¿Por qué siempre vemos materiales didácticos y estos con jovencitas de piel blanca, con minifaldas, ¿no? Y no tenemos imágenes propias en donde ellos se reconozcan como parte de ese texto? Claro, sería interesante, ¿no? Que, por ejemplo, en Sarwa tienen una particular forma de vestirse, ¿no? La vestimenta típica, la vestimenta claro. típica, ¿no? Entonces sería interesante que familia, que allí sean parte de la campaña de la salud reproductiva que ustedes ya hacen referencia, ¿no? Claro, los Pero, sujetos propios. si hacemos un paralelismo entre la cultura vida Michi y la actual, en la cultura vida Michi no había mucho embarazo, ¿o sí? No, porque es más, creo que las familias que se constituyan a partir ya sea de este emparejamiento y luego la continuidad del matrimonio, son las que a lo mejor hasta el día de hoy tienen consolidada la estructura familiar. Hoy por hoy lo que tenemos yo creo que son vicios de deslealtad, tal vez no proyectar bien, ¿no? La cantidad de hijos, sin descartar que eso podría haber ocurrido antes y ocurre hoy también, ¿no? O sea, no estamos proyectando si vamos a tener 3 o 4 hijos y en qué medida las condiciones van a favorecer a que nuestros hijos crezcan sanos, tengan las oportunidades y tengamos las condiciones básicas para que vivan bien. Y me quiero referir en este caso, por ejemplo, a la producción agrícola. Antes teníamos mucha producción. Mi abuela me dice, mira, antes teníamos papas, maíces. ¿Cuántas variedades de maíces, colores, trigo, yuyo, arajpapa había hasta libremente, naturalmente que crecía? Ahora no El hay. arajpapa es el que Entonces, se reproduce casi de manera es silvestre, ¿no? es silvestre. Que ya no hay. Ya no hay. ¿Por Entonces, qué? Tierra infértil, no tenemos agua, solamente lluvia de secano. Entonces hay una precariedad también en los contextos rurales que amerita una mirada multidimensional. No solo pensando en la agroexportación, sí, mercado, sí, pero oiga, ¿dónde queda nuestra soberanía alimentaria? Nuestra seguridad alimentaria con productos que son más valorados por ajenos, externos, a Perú, a Ayacucho, y no por nosotros mismos. Entonces hay muchos desafíos, ¿no? Pero es posible recuperar ese tipo de cultivo. Es en posible. el campo, Tenemos porque ya experiencia. La tierra está empobrecida, que la gente quiere mejorar la ganadería, la agricultura. Por ejemplo, en el proceso de la ganadería, si no mejoras tu ganadería, prácticamente estás condenado a perecer, Ya, ¿no? pero mejorar no significa matar lo otro, al contrario, No. podríamos complementar usando ambos conocimientos, el nuestro y el de afuera, la tecnología y la nuestra, y nuestros saberes, para hacer que esto tenga mejor producción, calidad orgánica y podamos tener también acceso al mercado. ¿Por qué no?
La experiencia que yo conozco bastante de cerca es la de Vilcashuamán, la desarrollada por nuestros hermanos de Chirapas, por ejemplo, en donde han recuperado biodiversidad de porotos, biodiversidad de papas, ocas, oyucos. Han hecho toda una receta con productos locales, picante de berros, cisanlluyo, que ya es bien conocida, pero las han puesto en una receta en donde, por ejemplo, se sabe qué debe comer un niño menor de 3 años, para que tenga los huesos fuertes, para que esté nutrido, para que desarrolle bien físicamente y psicológicamente, etcétera, ¿no? Entonces, sí las hay y las podemos recuperar. Nuestros hermanos, nuestros mayores, mi abuelo, sabe mucho de cómo curar las plantas cuando vienen determinadas plagas, cómo generar abonos orgánicos a partir de los propios productos que hay en su entorno. El problema es que sí se puede recuperar, por ejemplo, usar productos naturales como abono, ¿no? Por ejemplo, para la papa, ¿no? Pero la productividad no sobrepasa para el mercado, sí, no solamente para el consumo. Por ejemplo, si uno lleva el mercado de Araspapa, con las papas mejoradas que ya no te están van a extinguiéndose, consumir, ¿no? Están extinguiendo, pero no te van a consumir, además ni te van a comprar. Y además otra cosa que puede complementar es que la chacra donde vas a cultivar ocupa más espacio que no produce, ¿no? Para el mercado, ¿no? Ahí sería el problema. Miren, yo conozco una experiencia virtualmente, pero es un registro, una sistematización de esta metodología de los yachachis, no sé si escuchaste, Sí. ¿no? Una metodología que se fue extendiendo para formar promotores que promuevan un desarrollo comunitario desde el aprovechamiento de los recursos, entre ellos la agricultura y la ganadería. Incluso generar biocombustibles, ¿no? Desde la bosta de la vaca y tal. Indican que en chacras que tienen menos de 1000 metros cuadrados, o sea, menos de 1 hectárea, hay chacras que tienen hasta solo una yugada, sí se puede tener para comer y para llevar al mercado. Yo me quedo sorprendida, yo no sé cómo le hacen, pero ¿qué nos invita estas experiencias? Nos invitan a conocer qué otras prácticas buenas se han ido desarrollando en el país y que pueden servir muy bien para potenciar, esas capacidades de nuestros agricultores y no verlos como creo que hasta ahora los hemos visto, como que no supieran, como que hay que llevarles la tecnología porque no saben de tecnología, como los que no tienen el conocimiento para el mercado, solo para sobrevivir. Yo creo que hay que hacer un mixturado entre todo lo que aprendemos de la modernidad y las herramientas que tenemos como la tecnología, el mismo tractor, la trilla, etcétera, el atrillador, etcétera, pero con la otra parte que permita también al agricultor sentirse orgulloso de ser agricultor, de producir con cariño, de proteger su salud, su alimentación y de tener ese acceso al mercado y un acceso al mercado justo. Porque a mí me da una pena, en serio se los digo, cuando yo voy a la feria de San Juan, de las Américas, perdón, porque está cerca de mi casa, y vienen mamás, vienen familias a vender sus productos traídos de la comunidad. Vienen de Quispillacta a vender los ajos, vienen de Acocro, Tambillo, trayendo papa, cachipas, todo. Y de pronto yo veo a alguien y le quiero regatear el precio del ajo. No, que está muy caro, que mira chiquitito, dame grandecito, me estás dando pequeño, que es muy caro, mira. Digamos eso a ver a las tiendas Metro y otros centros comerciales que nos venden empacadito. No podemos reclamar si es chiquito, si es grande, y regateamos el producto a una hermana agricultora que hace su esfuerzo por vender el poco excedente que tiene para generarse ingresos. Pero a mí me duele esa actitud realmente. Las campesinas que usted se hace referencia, que lo pueden venderlo directamente a los supermercados. Ojalá fuera, hermano, ojalá fuera posible. ¿Y por qué no canalizar que lo que se produce también podamos encontrar en esos mercados? Pero no hay mecanismos. Y en eso yo creo que sí hay mucho trabajo que hacer para el sector de agricultura, los ministerios y las direcciones regionales. Por eso justamente, que siempre por ahí es se que habla la de los sociedad, intermediarios. que la sociedad, el usuario, el público, un poco que contradice con el principio político que ustedes manejan, ¿no? Porque eso es de izquierda, que siempre se opone al desarrollo, entre comillas podría decir, ¿no? El desarrollo de la sociedad, el desarrollo, por ejemplo, de los supermercados que pueden instalarse en cualquier parte, que es libre, ¿no? Por supuesto, pero dice que la izquierda se opone, ¿no? ¿Eso es realmente cierto? No, yo no creo que sea así.
cierto, porque es más, pueden haber supermercados aquí mismo en Ayacucho, ya, pero el detalle es en qué medida las autoridades realmente se fajan y empiecen a hacer inversión para mejorar los mercados de abasto, para mejorar la capacidad del productor, para dar acompañamiento técnico desde esa cadena que genera. Pero el problema es que los mercados ya son propiedad privada, pero la autoridad no puede intervenir. Bueno, los mercados de abasto, claro, porque los mercados de abasto ya se guía en función a la oferta y la demanda, ¿no? Porque pero siempre hay oferta y demanda. Usted dice que la mamita que trajo ya se genera en función a la oferta y la demanda, ya no lo puede regular el precio. Miren, yo creo que para ver temas de mercado, es verdad que hay una política de libre mercado, ponen el precio que quieran, en el momento en el que desean, según el producto que produzcan, etcétera, y que hay casi y nula intervención del Estado, en muchos casos. Y hay ejemplos a montón. Tema de transportes, tema de los productos de abasto, la carne que vemos en el mercado y que sube de precio y que no sabemos de dónde viene la subida, pero vemos que todo eso se refleja más bien en los alza y sube de precios que son los que mandan, ¿no? Finalmente en el mercado, esta oferta y demanda. Pero retomando esto, los mercados de abasto. Yo creo que, claro, es más fácil decir, oiga, venga Metro, instálese y que la gente venga, consuma, haga su fila, tenga productos limpiecitos, empacados, todo. Pero claro, es difícil decir, oye, podemos dar ejemplo teniendo un mercado también modelo de primera con nuestra gente, con identidad y con productos de la zona. Claro, implica construir, sí. Implica generar procesos más largos, sí. Pero ¿en qué momento lo vamos a hacer? ¿En qué momento vamos a empezar a tener soberanía sobre esos pequeños detalles, pero que sin duda le aportan a la generación de ingresos de muchas familias? Y ahora, eso viendo solo en el caso de mercados y centros comerciales institucionalizados con un espacio físico, ¿qué hay de nuestras mamás, las madres que están vendiendo en situación de ambulante? Yo paso todos los días por el parque ahí a 9, 10 de la noche y siempre veo hermanas que vienen de la zona de Socos de Vinchos con el balde de leche fresca, que han vendido a la mitad. Y la otra mitad lo tienen que devolver. ¿Pero cómo? Por ejemplo, la linaza que están ahí hasta las 10 intentando vender y no lo venden. Entonces, los ambulantes han sido formalizados, ¿no? En alguna época, ¿no? Después aparece nuevamente otro grupo de ambulantes, no sé si es correcto llamarlo, ¿no? Que es un tanto ofensivo, ¿no? Entonces puede ser vendedores informales tal vez, informales, ¿no? O en situación de ambulatorio. Claro, entonces ellos nuevamente hacen informalidad, pues hay un grupo que se formaliza, aparece otro grupo informal, ¿no? ¿Cómo realmente informar y hacer formalizar para que no haya desorden en el mercado, en la sociedad? Tenemos el mercado central, pero a los alrededores hay un desorden total. Claro, pero es que estamos viendo a las personas como una cuestión numérica. Son tantos, los formalizamos y ya desaparecieron. Más bien este círculo de que aparecen y reaparecen y se acomodan en un espacio formal, pero luego vienen otros informales, es el reflejo de la insatisfacción económica que hay. ¿Pero cómo solucionar? Entonces, por eso necesitamos políticas también económicas que no le apuesten solo al desarrollo macroeconómico y a la gran empresa, sino a la pequeña, a esos pequeños negocios que empiezan a emerger y no tienen el acompañamiento del Estado. Que yo tengo muchos amigos jóvenes que son negociantes de verduras, que venden en situación de ambulatorio, no porque sean informales, sino porque los mercados, obviamente, como usted dice, están desorganizados y les dan un espacio chiquitito en donde no entra toda su mercadería y lo tienen que sacar para afuera. Entonces, y de pronto viene un serenazgo que los quiere arrasar llevándose sus productos. Yo de verdad soy enemiga de estas cosas coercitivas que creen que se elimina al ambulante decomisando sus productos y expulsándole del espacio. No es la solución. O sea, estás invirtiendo, pagando un serenazgo para que te haga ese trabajo de expulsar a la gente, decomisar. Eso yo creo que hasta va en contra del desarrollo humano y el bienestar emocional de la gente. Es que también entonces, nosotros conocemos, por ejemplo, en la práctica, ¿no? En los supermercados que hacemos referencia a los jóvenes, supongamos que, no sé, pues un Kentucky, por ejemplo, ¿no? Que hay 3, 4 jóvenes que están atendiendo, pero el usuario hace cola para hacer su autoatención.
Ujú. Entonces, pero esa persona cuando va a un restaurante donde es tradicional, reclama porque no la atienden. Entonces, Te das tenemos una cuenta. cultura distinta, ¿no? Así Entonces, es. ¿qué hacer con esa gente joven que prefiere esperar con su bandeja, hacer una cola, pagar ahí con tarjeta, no sé cómo, pero después lleva su propia bandeja a la mesa, consume y no quiere que la atiendan, ¿no? Pero cuando va a un restaurante distinto, esa juventud va a retroceder, va a cambiar, ¿qué va a Mira, pasar? yo le diría a eso una cultura de indiferencia a construcciones de desarrollo propio. O sea, ¿por qué Kentucky? Porque nos lo han vendido como un lugar de estatus, ¿no? Donde solo la gente que tiene plata entra y salir con tu bandeja y el pollito ahí, o sea, te eleva casi que el nivel de estatus y de aceptación social. Hasta en eso yo creo que hay un componente de racismo y discriminación. Pero cuando vamos, claro, a un restaurante en donde obviamente tienes que esperar, pero te das el lujo de gritar, oiga, atiéndeme rápido y tal, ¿no? Es verdad, son actitudes de las que yo creo que el propio sistema nos moldea a esos estilos. Que no, yo soy contraria, obviamente, a esas cosas, porque conozco algunas de las realidades de Europa, de Estados Unidos y América Latina, y me quedo sorprendida con el consumismo fatal que existe en los Estados Unidos. Es un consumismo en serio, yo jamás en mi vida había visto una cosa así, en donde la gente compra y compra de todo, ¿no? Y hacen colas para comprarse un iPhone y cosas así. Entonces yo creo que son modelos de este sistema neoliberal, totalmente casi que orientada al individualismo y a los lujos personales, que no sabemos a dónde nos conduce. ¿Ustedes se oponen al neoliberalismo? Mire, desde el Frente Amplio y por la línea de izquierda que intentamos tejer desde abajo, ¿no? Desde las bases sociales y desde las luchas populares, porque hay muchos sectores que nos vemos representados dentro del Frente Amplio por esas apuestas, que hay una crítica fuerte al neoliberalismo, sí, porque es el mercado en prioridad sobre los otros intereses de la propia gente. Casi que se coloca en bandeja y en una balanza como cuál pesa más, y el que pesa más nos damos cuenta que son los intereses económicos y el crecimiento siempre en torno a la renta. Y lo que nos ha conducido a que las personas, el desarrollo humano, la gente deje de ser el centro de las políticas, de los acuerdos, si no sean otros intereses. Entonces, una crítica fuerte que nosotros hacemos, ¿cómo es posible que en el país, teniendo mucha biodiversidad y potencialidades varias, centremos nuestra atención únicamente a la minería? Y sabiendo que tenemos negociaciones con empresas mineras en desigualdad de condiciones y desventajosas para nosotros mismos, para el país y para la renta nacional. Es que de otra forma no podemos vender. De otra forma se puede hacer. Yo creo que nuestros gobernantes y los que han hecho el proceso de negociación han puesto o han girado sus negociaciones en torno a los intereses primero de la empresa y no de su país. Porque si ponemos una valla alta para vender una empresa minera, no nos van a comprar. Y como nuestros hermanos bolivianos y el hermano Evo Morales nos ha demostrado que sí es posible negociar de 50-50 y hacer valer, ¿no?, los intereses de la población boliviana, y que nosotros no lo podemos hacer. Pero hacer una comparación con Bolivia y el Perú es totalmente distinta, porque es distinto en Bolivia contexto, hay bastante identidad cultural. Ya, eso también nos falta a nosotros. Pero acá no hay una identidad cultural. ¿No? Es que justo hablábamos de quechua, ¿no? Con quechua, ¿qué podemos hacer? Nos clasifican. O sea, vas a Lima, a cualquier oficina, y con tu quechua, ¿qué te ves? No te van a atender. No, pero yo no creo que nos clasifiquen, o sea... No sé cómo podría llamarlo, de todas maneras dicen, no, porque no hay un traductor para quechua. Pero miren, hay instancias, instituciones varias, como la de MUNA, las fiscalías, las comisarías, en donde llega población quechohablante. Caso Ayacucho, no nos vayamos más allá, en donde no tenemos ni el 10% que habla quechua. Caso Ayacucho, 80% habla quechua.
gente que llega a ese lugar para hacer una denuncia, para hacer una demanda, para hacer una petición, para hacer un trámite, etcétera, el hospital mismo. Y el trato que recibe nuestra gente quechohablante, y más si lleva consigo la vestimenta, su traje de día o un sombrero, es totalmente un trato discriminatorio. O esperas, o el gesto no es bueno, o la actitud frente a su presencia o a su demanda no es la más satisfecha para el usuario. Y entonces eso nos indica que sí hay una necesidad de tener una política de acuerdo al contexto. Claro que en Lima, si trabajas en una oficina en donde no es la lengua quechua el medio de comunicación ni el idioma con el que se trabaja, obviamente el quechua no va a ser útil, no lo vas a usar diariamente ni tal, pero es parte de la identidad misma. Yo, mire, le decía que conozco mucha gente que hace uso del quechua en la producción literaria, en las composiciones poéticas, músicas, artísticas, etc. ¿Y cómo es posible, yo me pregunto, que en Estados Unidos, como 6 universidades famosas, más prestigiosas, sí tienen un departamento de quechua? Y yo conozco personas de universidades, algunas de ellas, que entienden y escriben el quechua mejor que nosotros. Pero no es yo, por ejemplo, ni escribo. No es solamente por tratar de tener una cultura adecuada, porque no es un uso frecuente. Sí, pero aquí la apuesta no es que mantengamos el quechua o lo revaloremos solo como un instrumento de comunicación. Aquí la apuesta es que el idioma permanezca en el tiempo como parte de nuestra identidad cultural, de nuestra identidad nacional también. O sea, no necesariamente necesitamos que el quechua esté así a cada rato de usarlo, pero es un referente. Hay pueblos y países en los que ya no tienen la lengua originaria y tienen políticas para revitalizar y recuperar sus idiomas. ¿Por qué? Porque sienten que eso es parte de su vida, parte de su historia. Y no necesariamente porque sea comercial o porque sea útil y tal, ¿no? Claro, porque nosotros, la mayor parte de la gente busca una lengua, aprender otro idioma por su utilidad, ¿no? También, pero hay que generar las utilidades. Por ejemplo, si nosotros, digo, ¿no?, en un caso tal vez no muy cercano, pero que en el tiempo puede generarse, de tramitar los documentos escribiendo en quechua. ¿Por qué no? Es difícil escribir quechua, ¿no? Totalmente, porque no lo hemos aprendido. Claro. Yo conozco gente que sí ha estudiado el quechua, son lingüistas y escriben muy bien y redactan, y yo la verdad me siento un poco en desventaja y mal, ¿no? Porque no he tenido la oportunidad de aprender. Porque y entonces, mi idioma materno es el quechua, pero no sé escribir en quechua. Ni yo, hermano. Puedo escribir, pero con préstamos lingüísticos del español, ¿no? Ni yo. Pero ese es nuestro problema, ¿no? Entonces ya no existe netamente una cultura quechua, ¿no? Un quechua hablante nativo, ¿no? Sino que ya es una combinación con algunos préstamos de la lengua española, podemos decir, ¿no? Bueno, hay nuevos términos que se van incorporando y que no necesariamente tienen traducción al quechua, o no había en quechua ni ese determinado objeto o situación, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo traducimos computadora? ¿No? Si antes no lo había, sí, pues. O se podría decir de otra manera, ¿no? Entonces, respecto al idioma hay toda una discusión. ¿Por qué? Porque tenemos una política nacional de educación intercultural bilingüe. Mira, si tan solo nosotros diéramos el peso que corresponde al enfoque intercultural para que la nueva generación y los niños no sientan vergüenza de su raíz, de su procedencia, de su origen, de su propia familia. Yo le decía a mi madre quechohablante, ella conocedora de medicina tradicional, muy atenta al tema de las plantas. O sea, yo no he ido jamás a un hospital para atenderme de algún mal. O sea, nuestra medicina inmediata fue la medicina tradicional. El solo hecho de conocer y saber que eso existe, a ti te da un estado de identidad. Y muchos de nuestros niños en el Perú no saben de la existencia de los pueblos originarios. Y cuando ellos de pronto ven a un sujeto diferente, a una persona diferente, de repente su facción o algo característico que le hace diferente, entonces se asombran, ¿no? ¿Dónde es? Y tal. Mira, te cuento una anécdota chiquitita. Una hermana aymara venía con avión, ¿no?, de su zona para Lima, baja en el aeropuerto y un niño de lejos le dice a su mamá, y mi amiga de lejos le escucha y le dice: mamá, mira, la paisana Jacinta. Por ejemplo, es uno de los problemas muy fuertes en los medios de comunicación. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Al niño, en el pensamiento del niño es que un programa de televisión como La Paisana Jacinta, que le vende una imagen, de una mujer andina,
totalmente desgreñada, desmuelada, mal vestida, tonta o demasiado viva o una imagen denigrante. Que Entonces, la campesina no es así. y que no es así, sin duda, absolutamente no lo es así. Yo no soy así, ni mi abuela, ni mi madre no lo fue, o sea, Tampoco y entonces nuestras hermanas... Tampoco la interferencia que usa ese medio televisivo no es así, No la es interferencia así. de un campesino, ¿no? Además, la interferencia lo tiene cualquier persona que Sí, habla pero dos tiene idiomas. una interferencia normal, ¿no? No es Normal, así no es exagerado, exacto. donde Mira, un uno lo puede norteamericano usar. que empieza a hablar castellano y su lengua materna es inglés va a tener todos las interferencias lingüísticas al momento de pronunciar algo y hablar. O sea, eso es normal, es totalmente normal eso, o sea, no tiene por qué ser raro. Pero entonces, mira, el tema del racismo y discriminación en el Perú tiene que ser un tema abordado. Y no tenemos política Pero pública ¿cómo hacer que para Perú abordar tenga el una tema? identidad intercultural, ¿no? Donde todos tengan una identidad nacional. Porque eso es Para lo que nos empezar, falta, ¿no? para empezar, las identidades se construyen. Uno. Otro, no hay una identidad estática. Tampoco pretendemos retroceder hace 100 años ni hace 500 años atrás, porque entonces no hablaríamos de culturas vivas. Si no le declaramos guerra a Si no, España. porque si hacemos eso y si no, vamos mejor al museo a momificarnos y a decir, esta es la cultura quechua, esta es la cultura wari. En un museo sí podemos encontrar una cultura estática y histórica, pero las culturas vivas somos personas andantes, pensantes, que recreamos, que contextualizamos y afirmamos de 1000 maneras la cultura. Han sacado hace poco, por ejemplo, un reggaetón en quechua y con unas imágenes bonitas del Cusco. Y yo digo, ¿por qué no? Oiga, podemos cantar hip hop, rap, reggaetón en quechua y mira, la lengua se mantiene. Claro. Aunque otros digan, ay, pero eso es alienación, están distorsionando la música. Miren, Es que hermanos, no se puede separar definitivamente. las ¿no? culturas, Tienen que como volvemos a fusionarse, decir, ¿no? son O recreadas, interconectarse. se interconectan. Hoy por hoy mucha juventud afirma su identidad desde su profesión, desde su habilidad, como la música o como el teatro, el cine, etcétera, y está muy bien. Yo digo que no hay que más bien opacar ni desvalorar eso, al contrario, que quede por lo menos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que venimos de estas culturas milenarias que aportaron a la humanidad y que hoy existimos y que podemos tener también formas de reivindicarla, ¿no? Y por qué no ejerciendo, por ejemplo, nuestro idioma. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué otros de afuera nos tienen que enseñar y decir, oiga, tu quechua tiene valor? En mi pueblo, el famoso gringuche, el americano, que es de Estados Unidos y vino a hacer su tesis doctoral sobre el pumpín y se quedó alrededor de 2 años en Fajardo, y para su despedida él hizo una presentación en Pumpín, de Pumpín en Guasuanto. Entonces, viendo la juventud es, oye, mira, hasta el extranjero te canta un pumpín y tú te sientes reacio y dices, mira, eso ya no es cosa mía y ahora lo mío es el rock y tal. Son actitudes que en realidad nos tenemos que reflexionarla entre nosotros mismos hacia adentro, ¿no? Ahora, Entonces, yo digo... ustedes tienen una identidad muy interesante. Y yo ¿no? El digo, por pumpín, ejemplo, claro. Ahora, yo digo, mira, no está mal cantar en inglés. Hay que aprender el inglés. Ahora es una herramienta fundamental para acceder a estudios superiores, para acceder a textos buenísimos, que solo los encuentras online o en bibliotecas o en base de datos autorizadas o en otros países y a las que nosotros no accedemos por no hablar inglés. También es importante el inglés. ¿Por qué no? O sea, nosotros somos ciudadanos interculturales y universales. Pero lo otro es, yo decía, podemos bailar rock, bailar chicha, salsa, etcétera. Pero, ¿cuál es lo importante? No perder nuestra identidad, no perder esa historia que nos dice que venimos de culturas milenarias que existieron y preexistieron antes de la conformación misma del Estado peruano. Y eso hay que reivindicar, o sea, y a mí me parece bien interesante que hoy las políticas educativas hayan incorporado este enfoque intercultural y el diálogo de saberes, porque eso necesitamos. Y que la sabiduría, los conocimientos de nuestros mayores también trasciendan la escuela. No solo en la familia, en la casa o en la comunidad, trasciendan la escuela, que tengan el espacio de diálogo con los niños para aprender a hacer ponchos, canastas, para aprender un poco de la historia oral del pueblo, porque también esos son, aunque tú no digas, bueno, ya voy a enseñarte a hacer ponchos para que produzcas ponchos y vendes al mercado, no necesariamente, pero hasta haciendo ponchos los niños desarrollan la destreza
numérica, artística, habilidad y todo. Yo he trabajado con niños de comunidades y en serio el arte y la cultura es un potencial de metodología apropiada para las zonas quechohablantes con cultura para promover aprendizajes significativos. Desde descubrir plantas tintorias, pintar. Esa es la experiencia de muchas instituciones como Chirapas, por ejemplo, y otras que también han aportado en la política educativa actual. Usted tiene buenas referencias de la cultura, de la tradición, de la identidad, del trabajo mismo. ¿Por qué incursiona en la política que no es ninguna profesión? No sé, pues no tiene nombre. Mire, la verdad, muchas de las cosas que hemos hecho desde muy pequeña, porque yo empiezo a participar en organizaciones sociales desde los 10 años de edad. Empecé pintando retablos, tejiendo chumpis, danzando y bailando. Entonces, a la fecha, yo tengo, digamos, un camino de mucho aprendizaje, de mucho aprender desde la realidad y convivir con muchas culturas de Perú y de otros países, sin duda que me han ayudado muchísimo a desarrollar también capacidades profesionales, desenvolverme en el campo de mi profesión y como militante y activista de los derechos humanos. ¿Y por qué saltar hasta este nivel de participación política? El humanismo. Perfecto. La primera pregunta le respondo, ¿por qué ahora participar en un espacio político nada agradable, que está al contrario desprestigiado y que muchos de los que ya nos han antecedido nos han dejado mal parados, o de los que vendrán, no sabemos, pero que nos han dejado mal parados? Hay una decepción, hay una desazón sobre la política. Yo misma hace un buen tiempo tenía cierta distancia con la política partidaria. Yo dije, esto no es mi camino. Pero ¿sabe cuándo yo decidí y dije, ¿por qué no estar ahí y dar la cara con voz propia y trascender desde todo ese conocimiento de la realidad para generar una propuesta que dialogue con esta realidad? Es en donde yo dije, este es el momento y ¿por qué no? El respaldo social que tenemos de nuestros hermanos, de nuestros propios pueblos, de las organizaciones, a mí realmente me ha impulsado a decidir ir en esta carrera política y también creer que sí es posible cambiar el rostro del Perú y no seguir con ese pensamiento conformista que nos dice, no importa que robe, pero hace obras, no importa, así somos, Tania, adáptate, ya la corrupción no tiene solución, ya las cosas así, si no funcionas así, eres una tonta. Al contrario, hermanos, yo quiero demostrar que sí es posible, que se pueden hacer mejores cosas, hacerlas bien y con un pensamiento crítico y con una ciudadanía responsable, consciente de la realidad de su país y no indiferente con los problemas que está ocurriendo al interno del país nuestro. ¿No es utopía en mira, si no hay utopías, no tenemos sueños. Las utopías no son malas, porque son las que nos conducen siempre a ser mejores y a anhelar cosas mejores de las que vivimos en el momento. Pero no estamos lejanos, hermano. Yo creo en esta generación de jóvenes que cada vez es más consciente de lo que ocurre en el país, de todo lo que nos han vendido así como disfrazado y que en la práctica misma no se hace. Eso es verdad, pero yo también creo que en esta juventud que cada vez innovamos, hay más acceso a formación de alguna manera, todavía con muchísimas barreras, pero las accedemos, y que podamos ser ciudadanos capaces de aportar a nuestro país desde este sentir y desde esta realidad cercana a nosotros. Yo voy al Congreso porque tengo varias metas. Yo vengo de una comunidad afectada por violencia política. En 28 años yo no he escuchado a ningún congresista hablar sobre el tema de la memoria y reparaciones y acceso a justicia a pueblos, como en el caso Callara. Un hecho que para Callara sigue significando como la ausencia del Estado y la desatención a toda la demanda que significa haber tenido el impacto de una violencia que ha desestructurado la comunidad, las familias,
y la salud mental, psicoemocional. Yo vengo de una generación que no ha vivido la violencia, es cierto, pero la sé y la puedo sentir cuando escucho a mis hermanas contar los testimonios y saber que eso no está saneado. Ese es uno. ¿Ese proceso de violencia no ha sacudido de alguna otra forma para bien o para mal? ¿O es totalmente negativo? Miren, ante cualquier violencia como la hemos tenido, en donde se han sacrificado vidas injustamente y se han cometido atrocidades, torturas, de las dos partes, efectivamente, y en algunos casos de la otra parte más, y me refiero en este caso a los militares, porque ha habido una fuerza también que no se justifica bajo ningún motivo de que hayan protegido y la seguridad, cuando en realidad han sido los primeros violentadores a los derechos humanos y a la integridad de la gente. Y lo hicieron de manera oficial. Y lo hicieron de manera oficial porque hay una responsabilidad política de gobierno también. Porque ellos reciben órdenes del aparato estatal, ¿no? Y de así que el máximo jefe en esa época es el presidente de la República, ¿no? Así es. Entonces, ese sacudón que podemos llamar de alguna otra forma despertó a la gente, ¿no? Ya no queda ahí en su escenario cerrado que no puede ver más allá, ¿no? Si no hay más vida práctica, ¿no? Aspirar a otras realidades, ¿no? Un producto de, por ejemplo, usted aspira a ser congresista, ¿no? Mire, para mí es una de las cosas que a mí me motiva, el caso de mi pueblo, porque es de donde yo vengo, pero no solo es mi pueblo, en Ayacucho, ¿cuántas comunidades? Caso Ajomarca, Lucanamarca, Putis, Chungui, y otros casos de la selva, en la zona del Bray y a nivel del Perú. Y la mayor población afectada por la violencia política es población andina y amazónica, y la sierra rural. Y la sierra sur-centro del Perú, ¿no? Porque en otros contextos no se llevó a cabo ese escenario, ¿no? Y no casualmente, porque hay estudios e investigaciones que la acción colectiva en escenarios como en Ayacucho y en otras regiones impactadas por violencia política son las que más cuesta. ¿Por qué? Por toda esta desestructuración. Como los ronderos en Cajamarca, porque Cajamarca impactó tanto como en Ayacucho en tiempos de violencia, pero los ronderos han demostrado una capacidad de ejercer justicia y de administrar justicia en su comunidad frente a la vigiato, la inseguridad y todo, pero ese rondero, a razón de la ausencia del Estado. Pero ese rondero de Cajamarca es totalmente distinto al rondero que se Totalmente, creó acá, ¿no? Totalmente. Pero yo quiero hacer como esta comparación, como no, en una zona en donde no ha habido este impacto, la acción colectiva resulta ser más eficiente porque hay una identidad unitaria. En nuestros casos, nuestros pueblos afectados por violencia política, en serio, han sido desestructuradas, la desconfianza. Escuchar a una hermana, a una hermana compoblana de tu zona y decir, mira Tania, en un escenario tan difícil, no daba ni ganas de sembrar, oye, me dice, ¿qué vas a cantar? Si tienes ahí a tu muerto, a tu familiar, o alguien desaparecido, no sabes cuándo lo van a encontrar, si existe o no existe, si vive o no vive, qué pasó, tal, ¿no? Por eso hay una demanda de los familiares afectados por violencia política para empezar a tener una ley para la búsqueda de las personas desaparecidas. Una ley o una política que permite el registro, el acceso a justicia y la reparación a mujeres abusadas sexualmente en ese tiempo que no lo tenemos. Claro, esa es la parte física, la parte objetiva, ¿no? Ya, también exacto, debe haber la parte de reparación psicológica. Totalmente. Se dice reparación integral. Claro, que yo creo que de integral no tiene nada. Otro, ¿no? Están dando más valor monetario. La parte física, ¿no? Porque lo más importante debe ser la reparación psicológica. Así es. Yo estoy de acuerdo con usted, hermano. Identificarse con lo que ahora es, ¿no? Un contexto distinto, ¿no? Así finalmente, ¿por qué tenían que sufragar o votar por usted en la población ayacuchana? Bueno, yo siempre intento ser yo misma y decir desde lo que pienso y lo que siento. Yo no tengo por qué decirle a la gente por qué votar por mí. Hay gente que nos conoce, hay gente que conoce de dónde somos, de dónde venimos, y lo único que estamos hoy aportando para llegar posiblemente a este espacio es el compromiso, la convicción, es ese sentir que la gente también siente que hace falta. Entonces yo lo único que puedo decir a mis hermanos ayacuchanos es que no seamos conformistas, ejerzamos un voto responsable, un voto informado, un voto que nos permita vivir esa esperanza y no caer en estos argumentos, ¿no? Como de que
no importa, siempre es así y tal, y que compro. tengamos, o que te compro por una cajita de fósforo, por un polo, por una gorra. Vean, esto tenemos que empezar o sea, a no practicarlas, o sea, a no permitir que los otros candidatos vulneren y afecten nuestra propia dignidad, porque hasta eso es cuestión de dignidad. Entonces, que no nos sigan viendo cosas, que nos vean como personas. Entonces, lo único que digo es que yo estoy súper comprometida y yo sí quiero demostrar y trabajar y dar todo de mí para que Ayacucho no quede en la cola de las regiones. Ayacucho suene, Ayacucho se oiga, Ayacucho esté presente en el Congreso y lo vamos a hacer. Yo me siento convencida con el Frente Amplio y yo, ¿por qué no voy con otros partidos? Y voy con el Frente Amplio porque creo que el Frente Amplio nos da esa esperanza de que todo lo que hacemos en el día a día, el compromiso, el liderazgo que construimos tiene un sentido. Y yo encontré eso en el Frente Amplio y por eso estamos ahí. Estamos apoyando a la candidatura de la hermana Verónica Mendoza, que creemos que confluimos en eso y vamos para adelante. Y si en estas elecciones la gente nos otorga esa confianza y nos da esa oportunidad, ¿por qué la vamos a defraudar? Más bien, con más ahínco y más fortaleza podremos hacer lo que tanto anhelamos, no desde ahora, desde siempre. Bien, hemos estado con Tania Pariona Tarqui, quien es trabajadora social de profesión, egresada de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Es candidata al Congreso con la lista Frente Amplio, en la lista del partido político Frente Amplio con el número 3, con quien hemos compartido no necesariamente la parte política de lo que ofrece los congresistas que quieren salvar el Perú, que son filántropos, que son mesías, ¿no? No hemos tomado en cuenta ese detalle, sino la parte más fundamental es la parte real existente, que una cultura que nos garantice a nosotros identificarnos como seres humanos, como peruanos. Muy bien, muchas gracias.